Sí, pasó tiempo y pasó una tormenta importante relacionada con lo judicial que te tuvo de protagonista y que finalmente hace aproximadamente un año tuvo una resolución favorable para vos. Contanos un poco. Sí, un poco, bueno, salimos a comunicar después de un año, como bien decís, el fallo a favor, la absolución con respecto a la causa esta de conocimiento público, ¿no? Sí, sí. Le recordamos a la gente, era una causa por la utilización indebida de un vehículo y por adulteración de un documento público, de un expediente. Por ese motivo fue acusado a partir de denuncias hechas por el propio Departamento Ejecutivo Municipal durante la gestión de Oscar Luciani y de Rita Salaverry como secretaria de Gobierno. Sí, exactamente. Bueno, como recién decías, de público conocimiento, esta situación con esta causa, en ese momento lo que hice fue transmitirle al equipo, a la población, ¿no? a la gente que estaba trabajando con nosotros, que era una causa que me estaban armando, que estaban digitando desde digamos, no se sabe bien de dónde, pero que se estaba digitando y bueno, que trascendió de una manera muy sincronizada en todos los estados. Obvio, bien dijiste, el Ejecutivo, el Poder Judicial, después un fallo en primera instancia en un juicio abreviado y una apelación en segunda instancia que por unanimidad me da la absolución total de algo que lo dije en su momento que estaba armado, que no era así, pero bueno, era realmente muy llamativo esa cizaña que hubo en ese momento con respecto hacia mi figura, mi persona, y decidí llamarme digamos, dar un paso al costado, terminar mi mandato obviamente como concejal y esperar que la justicia, que una de las características justamente que no es rápida, trabajara y tenga la solución o la resolución que llegamos. Esperé un año, no es que esperé un año, sino... Bueno, ahí se iba la pregunta, porque estamos en la víspera de prácticamente lo que significa actos eleccionarios de este año, y es significativo que si esto ocurrió hace un año hayas esperado hasta ahora. ¿Hay alguna especulación política en relación a esto? No, en principio, a ver, el tema de esperar, obviamente que uno va manejando sus tiempos, ¿no? Fueron muchos años de un desgaste, y fueron años en los cuales había cierto interés de muchos sectores, sobre todo el periodístico, no meto a todos en la misma bolsa, de ir relatando y contando efusivamente cómo iba la cuestión. Y llamativamente, con esto me termina de cerrar, que realmente fue armado y que de hecho digamos, hubo mucha gente involucrada en esto. ¿Pero vos decís que hubo sectores del periodismo involucrados en el armado de esta causa? Y nadie comunicó un resultado favorable cuando había una cuestión muy efusiva de dar esa noticia de llevaron a declarar a 40, dijo tal cosa, el juez de primera instancia la otra. O sea, después pasó un año en una resolución. Está bien, una cosa es lo que el periodismo informa y otra cosa es que el periodismo esté metido en una operación. Por eso hay una diferencia. No lo digo desde ahí, lo digo desde... ¿Considerás que algún sector del periodismo? A ver, lo digo desde... Porque nosotros entendemos que el que te tendió la cama es la política. Pero obviamente, pero lo digo desde el lugar, sin que nadie se ofenda, ¿no? Que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? Seguro. Si vos sos un periodista militante o que tenés cierta, digamos, pensamiento con respecto a determinadas cuestiones y no tenés la hombría siquiera de comentar o informar, no desde una opinión política, informar tal cuestión, después de un año cuando reiterativamente estabas con el tema, me parece que realmente hay una cuestión ahí, no lo sé desde qué lugar, sin que nadie se ofenda. Hoy estamos en esta cuestión de que a ciertos periodistas los tildan de que reciben alguna cuestión o que son militantes, y después uno, no digo desde el ataque porque, a ver, los cuestionamientos de la política cuando el periodismo desnuda situaciones que son complicadas. Me crié viendo cómo se hacía periodismo y demás. Pero hoy es reiterativo y constante la mentira, la operación, el ensuciar, esta mezquindad de ir por el poder y que no importa nada. Pero bueno,
un año me pareció suficiente para contar lo que realmente había pasado. ¿Por qué? Porque me lo debía a mí, se lo debía a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a la gente que me conoce, si bien... Bien, pero da la nunca impresión pasé. por tu respuesta de que la culpa de lo que te pasó la tiene el periodismo. No, totalmente. Y me gustaría que no aclares era, un poco esto, porque creo que no era la yo cuestión, creo que hubo no, una no. cama política, creo que vos estabas creciendo políticamente y que desde el propio gobierno te involucraron en esta causa que finalmente te llegó un sobreseimiento. Yo creo que sí, no, digo, se entendió mal lo del periodismo, no lo quise exponer de esa manera. Digo, había muchas ganas de contar, o que tal vez actores que llevaban esa información, que después no estaba y no hubo una cuestión natural desde ahí. Eso fue lo único. Lo que vos decís con respecto a eso me parece que sí, realmente dio esa sensación de que estábamos trabajando en el territorio. A mí me da la impresión de que vos lo minimizás. Decís, dio esa sensación, cuando en realidad hubo una denuncia concreta. La denuncia concreta la hace la Secretaría de Gobierno. A ver, en un municipio de los 2000 y pico de municipios que hay en todo el país, el que maneja todo es el intendente. Claro. A ver, nos puede gustar o no, podemos tener información con respecto a cómo se trabaja, cómo se legisla, pero tanto su ejecutivo lo elige él, y la parte legislativa la acuerda con acuerdos políticos, y realmente la agenda la marca el intendente. Esto es real en todos los municipios. Digamos, llamativamente hubo un silencio feroz en esa época. Digamos, nunca recibí ni una atención ni un llamado del intendente con respecto a esto. Y bueno, a ver, ahí está, me parece, vos das a entender, los interrogantes con respecto al periodismo de decir... Vos estás dando a entender que a pesar de que la denuncia la haya hecho Rita Salaverry, entonces secretaria de Gobierno, la hizo con el consentimiento y la veña de Oscar Luciani. Esto es lo que yo entiendo de lo que vos estás diciendo. Entiendo que ningún funcionario del intendente puede generar ninguna cuestión sin el aval del intendente. Porque automáticamente está fuera del gobierno. Digo, puede pasar, pero automáticamente está fuera de gobierno y no sucedió. Con lo cual me parece que hubo ahí, digamos, cierto entramado, que bueno, después hubo gente que declaró, hubo gente que, digo, me parece que esas preguntas y esos nombres y esas repreguntas, la parte, digamos, que se puede interesar dentro del periodismo y quiere, digamos, los actores son otros, me parece que hay que correr el eje. Yo me guardé silencio, nunca hablé de nadie, dejé que la justicia trabaje, y después de un año me dieron la razón. Después de un año, porque después de 6 años me encuentro tranquilo desde el minuto 1, pero digo, claro, o sea, me parece que ahí... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué hace Nico 40 ahora? Nico trabaja en su profesión, trabaja de docente. ¿Cuáles son las aspiraciones políticas? Porque me imagino que esto te permite vislumbrar y pensar en una posibilidad de una vuelta al ruedo político. Estoy entendiendo eso. Uno siempre, digamos, uno que se dedica o que quiere dedicarse a la política, digamos, como una actividad extra a sus actividades, digamos, profesionales, sí, o la que sea, lo hace realmente por una vocación. Cuando yo me meto en política, me meto con una vocación de cambio en serio, porque vislumbraba que realmente podíamos cambiar un montón de cuestiones con lo que fue el PRO en principio, porque yo arranco en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, trabajando en una pasantía y después en un ministerio y demás, hice una carrera profesional en el gobierno de la ciudad, y que en definitiva duró 4 años y eso quedó trunco, ¿no? Y no pudieron cambiar nada. Y no se pudo cambiar nada. Me parece que, digamos, el camino de mucha gente, de muchos ciudadanos, de muchas personas, de hecho, vemos cómo la gente manifestó su voto, y hubo un montón de gente que manifiesta que realmente quiere ir por otro camino, quiere ir por otro lado. Me parece que este gobierno está, de alguna manera, manifestando esa vocación, o teniendo la lectura de la gente, y no solamente de una parte o un sector social, sino que hay una transversalidad tremenda con respecto digamos, a esa imagen de las cosas que la gente está percibiendo que quiere cambiar. Y el espacio, o sea, a ver, si tengo que de alguna manera pensándolo, o sea, estoy pensando en voz alta, o sea, voy a estar en un espacio que tenga esa vocación, que tenga esa voluntad de cambio, que mantenga un poco los valores, los ideales. ¿Estás alejado del PRO? No tengo contacto prácticamente con
O sea, sí, obviamente muchos amigos que me han quedado de tantos años, pero digamos, desde la parte partidaria, hace años que no tengo contacto con ningún dirigente. ¿Bajamos a Luján? ¿Podemos bajar a Luján? Bajamos a hablar Luján. de Luján? Bajamos a Luján. Dejamos la causa judicial, dejamos la política nacional y te pregunto, ¿cómo ves la ciudad? ¿Cómo veo Luján? A ver, obviamente que me parece que tengo que hacer un paréntesis acá con respecto a cómo perdimos Luján. En su momento, digamos, la alianza de Juntos por el Cambio, perdimos Luján con una candidata a gobernadora que sacó acá, creo que 48 o 49 puntos. Me parece que ahí hay un tema importante con respecto a qué pasó en esos años con lo que nosotros manifestábamos dentro del espacio, digo, y todos los sectores que estábamos. Si bien, obviamente, había distintas responsabilidades, me parece que hay una decepción muy grande con el lujanense que marcó fuertemente una decisión a posterior. Que este intendente me parece que supo entender al pie de la letra qué pasaba en todos los sectores de esta ciudad. Por eso después de 4 años me parece que sacó 62 puntos. No sé si tengo, o sea, digamos, cómo detallar está bien la lectura política. Algunas cuestiones. Lo que yo te pedía es una lectura de cómo vos ves la ciudad. La lectura política es adecuada la que estás haciendo. La ciudad, a ver, digamos, ¿por qué digo esto? Porque me parece que la ciudad, no me parece, la ciudad se ve atendida, se ve linda, se ve gente trabajando en la calle, se ven acciones, se ve empatía, se ve cercanía. Porque yo todo el tiempo estoy en la calle, por mi actividad, por las cuestiones, y hablo con la gente y pregunto. O sea, uno es de hacer política desde el contacto directo y preguntando. La verdad, mucha gente está contenta, de todos los sectores. Yo me da la impresión de que vos lo manifestás como una especie de autoculpa, de autocrítica. ¿Por qué no nos pasó a nosotros esto? ¿Esto es lo que querés decir? Claro, y bueno, sí, un poco va un poco por ahí, digo. O sea, a ver... En estas ciudades, estos pueblos como el nuestro, en el cual, si bien han tenido crecimientos importantes, exponenciales a través de estos años, ¿no? Luján con 130.000 habitantes más o menos, sigue teniendo una conducta interior en el cual nos conocemos todos, o de alguna manera llegamos y nos cruzamos en la calle y tomamos un café, o nos cruzamos en una comida, o donde sea, y estamos en contacto con la gente y nos conocemos, ¿no? Esa cuestión me parece que es fundamental para estar cerca del comerciante. Digo, cuando nosotros arrancamos a hacer política antes de hacer un convenio con el gobierno acá vecinal y el radical que estaban en el gobierno, ¿qué hicimos? Fuimos a la calle, fuimos a hablar con el empresario, con el comerciante, preguntar las actitudes, las inquietudes, ir a los barrios, ir a la sociedad de fomento, pero ir de prima, caminando, golpear puertas y demás. Me parece que eso se perdió. Hoy veo que todo va por redes sociales, veo que todo va hasta desde superproducciones con respecto a cómo se exponen algunos temas, y no veo eso. O sea, se perdió la empatía, se perdió la cercanía. ¿De parte de quién se perdió? Porque, pregunto, ¿quién perdió eso? ¿El oficialismo o la oposición? No, hoy la oposición, digo, cuando uno es oposición, me parece que es donde tiene que estar ahí. Porque la pregunta que se imponía luego de tu visión de la ciudad es justamente esta. ¿Cómo estás viendo vos la oposición? Veo esto, veo que la agenda la marca el intendente al 100%, veo que hay mucha superproducción con respecto a redes, pero no hay cercanía, no hay contacto directo, no hay equipo. Nosotros teníamos 50, 60 chicos todos los fines de semana tocando timbre preguntando qué pasaba. Y poníamos la cara ahí, y nos contaban acá. A ver, te diría que hasta me parece hoy más importante el esquema nuestro del Consejo, en el cual la oposición metía 200 comunicaciones. Acá hay un pozo roto, acá hay un tapial que se cayó, el árbol. Que de alguna manera, si vos sos, digamos, operativo, tomás y vas y asistís. Sí, se resuelve. Digo, hoy no veo nada de esto. Veo una oposición totalmente atomizada, una oposición muy, digamos, no sé si dividida, pero como que, digamos, no realmente tomando esos temas importantes, como pueden ser, no sé, aumentaron las tasas. Hoy tenemos un montón de tasas en Luján que pagamos todos los vecinos. Bueno, no votaste la tasa, perfecto,
pero presentá un proyecto para bajarla, para buscar otra solución, para aflojarle, digamos, el gasto en el bolsillo a la gente. ¿Hay algún problema? Acércate, a ver qué pasa, a ver cómo colaborás con una empresa, con un comercio, qué estás viendo. Pero me parece que estamos como están como en la fácil de ir temas totalmente secundarios que a la gente realmente no les interesa, y ir a una crítica desde por ahí un laburo que se está haciendo, y que me parece que de alguna manera tiene que ir por otro lado. No sé, hoy escuchaba el fallo otra vez con el tema del basural, que falló para que la justicia resuelva, ¿no? Ir a ver, este es un tema que tendría que ser un tema para todo el Consejo Deliberante y para todo, o sea, para cualquiera que hace política. ¿Por qué? Porque hay que resolver la basura de 130.000 personas, uno de los basurales más grandes de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó en el medio ahí? A mí se me presentan un montón de interrogantes, porque hubo un montón de espacios políticos y actores que ahí, de alguna manera, por, no sé si intereses, cuestiones ambientales y demás, de alguna manera le ponen un freno a una obra que tendría que estar hace años. Seguro. Bien, se nos fue el tiempo. Nico 40, ¿vas a ser candidato en las próximas elecciones? No lo sé, no. La verdad que el candidato a concejal no quiero ser. Ya fui concejal, me parece que desde ahí, pero tengo ganas de colaborar con un espacio, colaborar con la política y digamos, con los buenos de la política, ¿no? Me parece que hay un proceso de recambio que se va a dar automáticamente. ¿Quiénes son los malos? Y los malos son las personas oscuras, las personas que uno no puede confiar, las personas que hacen daño, las personas que realmente no acompañan las necesidades del vecino, o sea, el que va por la quintita, el que va por... Esos son los malos. ¿Te quedó algo? Y podríamos hablar mucho, pero... ¿Te quedó alguna bronca? No, bronca no. Yo siempre, a ver, me mantuve sobre mis valores desde el mismo lugar. Nunca me parece que me fui del eje, nunca salía ni a nombrar gente, ni a operar por atrás, ni a portarme mal. De hecho, me quedé, no sé, 2 años con el gobierno del intendente anterior, y sin embargo podría haber hecho un bloque aparte, y sin embargo me quedé ahí apoyando realmente lo que era para mí esa actitud de cambio que manifestábamos acá dentro de esta alianza que teníamos.